Tengo 62 años, y hace poco me ocurrió algo extraño. No fue una noticia, ni un problema, ni un acontecimiento grande. Fue algo mucho más silencioso. Una tarde común, sentado en el balcón de mi casa, mirando la calle sin pensar en nada en particular, entendí algo sobre mi vida que durante décadas no había visto con claridad. La frase apareció en mi mente con una calma inesperada. Ahora lo veo. No fue un pensamiento dramático. No fue una revelación que me hiciera levantarme de la silla. Fue más bien una sensación tranquila, como cuando finalmente entiendes algo que siempre estuvo frente a ti, pero que durante mucho tiempo no supiste interpretar. La calle estaba casi vacía. Un par de personas caminaban despacio. Un perro cruzaba la vereda siguiendo a su dueño. Y el sol de la tarde caía sobre los edificios de enfrente. Era una escena completamente normal. Y sin embargo, algo dentro de mí estaba mirando mi vida desde una distancia diferente. Durante muchos años, viví con la sensación de que siempre estaba avanzando hacia algo. No sabía exactamente hacia qué, pero siempre había una meta, una etapa siguiente, un momento futuro en el que las cosas finalmente se acomodarían. Cuando era joven, pensaba que todo empezaría de verdad cuando terminara de estudiar. Después pensé que la vida real comenzaría cuando consiguiera un trabajo estable. Más tarde, creí que las cosas tomarían su forma definitiva cuando tuviera una casa propia, cuando las responsabilidades estuvieran en orden, cuando todo estuviera finalmente organizado. Siempre había un momento más adelante donde, en teoría, todo cobraría sentido. Pero ahora, sentado a los 62 años, mirando esa calle tranquila, entendí algo que durante décadas había pasado por alto. Ese momento futuro nunca llegó. No porque la vida haya salido mal, no porque haya faltado algo importante. La vida siguió su curso, trabajé, construí una rutina. Tomé decisiones razonables. Desde afuera, mi vida parecía bastante normal, pero la sensación de estar siempre preparándome para algo nunca desapareció del todo. Durante años, pensé que esa sensación era parte natural de la vida adulta. Pensaba que todos vivían con esa idea de que lo importante estaba un poco más adelante, que algún día uno finalmente llegaría a una etapa donde todo se sentiría completo. Pero ahora empiezo a sospechar que esa forma de vivir es más común de lo que imaginamos, y también más peligrosa de lo que parece, porque cuando uno vive siempre mirando hacia adelante, es fácil pasar por alto lo que está ocurriendo ahora. Es fácil tratar cada etapa de la vida como si fuera simplemente un paso hacia otra cosa. Y cuando haces eso, durante muchos años, de pronto miras hacia atrás y te das cuenta de algo curioso. No estabas preparándote para la vida. Eso era la vida. Recuerdo claramente muchas etapas que viví con esa sensación de provisionalidad. Cuando tenía 30 años, pensaba que todavía estaba construyendo algo que más adelante sería definitivo. Cuando tenía 40, creía que todavía estaba acomodando ciertas piezas. Cuando tenía 50, pensé que pronto llegaría el momento de disfrutar con más tranquilidad todo lo que había construido. Pero ahora, con 62, entiendo algo que antes no podía ver con claridad. Cada una de esas etapas no era un preludio. Era la historia completa. La vida no estaba esperando en otro momento. Estaba ocurriendo allí, en cada uno de esos días que yo consideraba simplemente parte del proceso. Durante mucho tiempo, viví con la sensación de que estaba avanzando correctamente, cumpliendo con lo que se esperaba, siguiendo un camino razonable. Y no digo que eso haya sido un error. Muchas decisiones que tomé fueron necesarias, fueron responsables, fueron parte de construir una vida estable. Pero ahora empiezo a notar algo que durante mucho tiempo no quise mirar con demasiada atención. En medio de ese esfuerzo por avanzar, muchas veces no me detuve a preguntarme algo muy simple. ¿Esto es realmente lo que quiero? No recuerdo haber hecho esa pregunta muchas veces. Recuerdo haber pensado en lo que era conveniente, en lo que tenía sentido, en lo que era lógico hacer en cada momento. Pero pensar en lo que realmente quería no era algo que hiciera con frecuencia. Tal vez porque no parecía una pregunta urgente. Tal vez porque había otras cosas más importantes que resolver. Trabajo, responsabilidades, compromisos, días llenos de pequeñas tareas que exigían atención inmediata. La vida adulta tiene una manera curiosa de llenar cada espacio con cosas
que parecen urgentes. Y cuando uno está ocupado resolviendo lo urgente, es fácil olvidar mirar lo esencial. Creo que eso fue lo que ocurrió conmigo durante muchos años. No viví una vida equivocada, pero tampoco viví una vida que miré con mucha conciencia mientras estaba ocurriendo. Simplemente avancé, a paso, cumpliendo con lo necesario, confiando en que en algún momento todo adquiriría una claridad especial. Pero esa claridad no apareció en el futuro. Apareció ahora en una tarde tranquila, mientras observaba una calle cualquiera desde el balcón de mi casa. Y fue en ese momento cuando entendí algo que durante décadas había estado demasiado ocupado para notar. Toda mi vida estuvo frente a mí, todo el tiempo, pero recién ahora, a los 62 años, ahora lo veo. Después de esa tarde en el balcón, empecé a recordar muchos momentos de mi vida con una atención distinta, no como quien busca errores para lamentarse, sino como alguien que intenta comprender su propia historia con más calma. A los 62 años, los recuerdos tienen una textura diferente, no aparecen con la prisa de antes, llegan despacio, como si cada uno trajera una pequeña pieza de un mapa que nunca había intentado mirar completo. Empecé a pensar en las decisiones importantes que tomé cuando era más joven. La carrera que elegí, el primer trabajo serio que acepté, la ciudad donde decidí quedarme, cuando otras opciones también estaban abiertas. En su momento, cada una de esas decisiones parecía lógica. Había razones claras para tomarlas, consejos de personas mayores, oportunidades que parecían razonables, caminos que ofrecían estabilidad. Recuerdo que cuando tenía 20 y tantos años, había una sensación constante de que debía avanzar rápido, como si la vida estuviera organizada en etapas que no podían retrasarse. Primero, estudiar, luego, trabajar, después, construir algo estable, y finalmente, algún día, disfrutar de lo que se había logrado. Esa secuencia parecía tan natural que nunca me detuve a cuestionarla demasiado. Simplemente seguí el orden que parecía correcto. Durante muchos años pensé que la vida funcionaba exactamente así, pero ahora, mirando hacia atrás, empiezo a notar algo que antes no veía con claridad. Cada etapa de mi vida estuvo marcada por una idea muy parecida. La idea de que lo importante todavía estaba un poco más adelante. Cuando tenía 30 años, pensaba que estaba en la etapa de construir. Cuando tenía 40, pensaba que estaba en la etapa de consolidar. Cuando tenía 50, pensaba que estaba a punto de entrar en la etapa de disfrutar. Y así, casi sin darme cuenta, pasaron décadas. Lo curioso es que nunca me sentí especialmente insatisfecho. No había grandes frustraciones. No había una sensación de haber tomado decisiones completamente equivocadas. La vida funcionaba. Las cosas avanzaban. Pero había algo más que ahora empiezo a reconocer. Viví gran parte de mi vida con la sensación de estar preparándome para algo que todavía no llegaba. Como si cada etapa fuera una antesala. Como si el momento real estuviera siempre un poco más adelante. Ahora entiendo que esa forma de vivir tiene un efecto curioso. Hace que uno trate cada momento como si fuera provisional, como si fuera simplemente parte del proceso hacia algo más importante. Y cuando uno vive así durante muchos años, empieza a mirar su propia vida como si fuera una especie de proyecto en construcción permanente. Pero hay algo que esa forma de pensar deja fuera. El hecho de que mientras uno está ocupado construyendo el futuro, el presente ya está pasando. Recuerdo días que en su momento parecían completamente normales. Días de trabajo, conversaciones breves, pequeños momentos familiares, escenas cotidianas que no parecían tener ningún significado especial. En ese momento, los vivía como parte de la rutina. Ahora los recuerdo como parte de la vida misma, porque la vida no ocurre solo en los momentos extraordinarios. Ocurre en esos días aparentemente comunes que uno atraviesa casi sin prestar atención. Durante muchos años pensé que los momentos importantes serían fácilmente reconocibles. Pensaba que habría eventos claros, etapas marcadas, momentos donde uno podría decir, ahora empieza algo realmente significativo. Pero ahora sospecho que muchas de las partes más importantes de la vida pasan de una manera mucho más silenciosa. Aparecen en días comunes, en conversaciones cortas, en decisiones pequeñas que en su momento parecen insignificantes.
Y si uno vive siempre esperando algo más grande, es fácil no ver lo que está ocurriendo justo delante. À medida que fui recordando diferentes etapas de mi vida, empecé a notar algo que antes nunca había pensado. Hubo muchos momentos en los que podría haber vivido con más atención, momentos en los que podría haberme detenido a observar lo que estaba ocurriendo con un poco más de calma, pero casi siempre estaba pensando en lo siguiente, en lo que venía después, en la próxima etapa, en el próximo objetivo. No lo hacía por ansiedad, lo hacía porque pensaba que así era como se construía una vida, mirando hacia adelante, avanzando, preparándose para el siguiente paso. Pero ahora empiezo a entender algo que durante décadas no consideré. Avanzar no siempre significa estar presente. Se puede avanzar mucho y aún así pasar por alto partes importantes de la propia vida. Cuando esa idea empezó a tomar forma en mi mente, sentí algo extraño. No era tristeza, no era arrepentimiento, era más bien una sensación de claridad tardía, como si finalmente estuviera viendo mi vida completa en lugar de verla dividida en etapas. Y cuando la vi de esa manera, entendí algo que durante mucho tiempo había permanecido fuera de mi mirada. No estuve preparándome para vivir. Estuve viviendo todo el tiempo, solo que muchas veces no lo miré con suficiente atención. Tal vez eso es lo que significa llegar a cierta edad. No se trata de descubrir algo completamente nuevo, se trata de ver con claridad algo que siempre estuvo allí, esperando que algún día uno tuviera el tiempo suficiente para reconocerlo. Y a los 62 años, sentado en ese balcón mirando una calle tranquila, finalmente entendí algo sobre mi propia historia, algo que durante décadas estuvo frente a mí, pero que recién ahora empiezo a comprender. Porque después de tantos años avanzando sin detenerme demasiado a mirar, ahora lo veo. Después de esa tarde en el balcón, algo cambió en la forma en que empecé a mirar mis días. No fue una transformación dramática, no tomé decisiones radicales, ni intenté rehacer mi vida de un momento a otro. Fue algo mucho más simple. Empecé a prestar atención. A los 62 años, uno descubre que mirar la vida con calma puede revelar cosas que antes parecían invisibles. Durante mucho tiempo viví con la idea de que el significado de la vida aparecería más adelante, cuando finalmente todo estuviera ordenado. Pero ahora entiendo algo diferente. El significado nunca estuvo esperando en el futuro. Estuvo ocurriendo todo el tiempo, en días comunes, en conversaciones aparentemente pequeñas, en momentos que en su momento no parecían importantes. Durante años traté mi vida como si fuera un proyecto en construcción. Cada etapa era un paso hacia otra cosa. Siempre había un objetivo siguiente, una mejora pendiente, una etapa más adelante, donde las cosas finalmente se sentirían completas. Pero la vida no funciona exactamente así. No hay una etapa final donde todo se acomoda de repente y uno dice, ahora sí empieza lo importante, porque lo importante siempre estuvo ocurriendo mientras trabajaba, mientras hablaba con personas que hoy recuerdo con más claridad que antes, mientras caminaba por calles que en su momento parecían parte de la rutina. La vida estaba allí, y yo estaba demasiado ocupado pensando en el siguiente paso para notarlo completamente. Ahora, cuando pienso en todo eso, no siento arrepentimiento. Siento algo más cercano a una comprensión tranquila, comprensión de que muchas personas viven de esa manera sin darse cuenta, mirando siempre hacia adelante, preparándose para algo que supuestamente vendrá después. Es una forma muy común de vivir, y en cierto sentido, también es una forma comprensible. Cuando uno es joven, el futuro parece enorme, parece lleno de posibilidades. Es natural pensar que lo mejor todavía está por llegar. Pero con el paso de los años, algo cambia. El futuro deja de sentirse infinito, y el pasado empieza a verse como un paisaje completo. Es entonces cuando uno empieza a notar detalles que antes no tenían importancia. Empieza a recordar momentos simples que en su momento parecían insignificantes. Un almuerzo con alguien que hoy ya no está. Una conversación que no parecía especial. Una tarde tranquila donde no ocurrió nada extraordinario. En ese momento, esos momentos parecían parte del fondo de la vida. Ahora entiendo que en realidad
eran parte del centro. La vida no está hecha solo de grandes decisiones o eventos importantes. Está hecha de miles de momentos pequeños que uno atraviesa casi sin darse cuenta. Y cuando finalmente uno los mira con calma, descubre algo curioso. No eran pequeños, eran la vida misma. A los 62 años empiezo a entender algo que durante décadas no supe ver. No se trata de cambiar el pasado. El pasado ya tiene su forma, pero si se trata de mirar el presente con una atención distinta, de dejar de tratar cada día como si fuera simplemente un paso hacia otra cosa, de reconocer que este momento, incluso cuando parece común, también es parte de la historia completa. Hoy sigo viviendo en la misma casa. Las mismas calles están cerca, las mismas rutinas siguen existiendo, pero la forma en que miro todo eso es diferente. Antes veía mis días como parte de un proceso. Ahora los veo como parte de una vida. Y esa diferencia cambia muchas cosas. Hace que los momentos simples tengan más peso. Hace que las conversaciones cortas tengan más presencia. Hace que uno entienda algo que antes parecía invisible. No estamos preparándonos para vivir. Estamos viviendo todo el tiempo. Si pudiera decirle algo al hombre que fui hace 30 o 40 años, no le diría que cambiara sus decisiones. Le diría algo más simple. Le diría que se detuviera de vez en cuando, que mirara alrededor, que notara los momentos que parecían demasiado normales para ser recordados. Porque muchas veces son precisamente esos momentos los que con los años se vuelven los más significativos. Tal vez eso es lo que significa llegar a cierta edad. No es que la vida empiece a explicarse de repente. Es que finalmente uno tiene el tiempo y la calma suficientes para verla completa. Y cuando la ves completa, entiendes algo muy simple. No estabas esperando que la vida comenzara. La vida ya estaba ocurriendo día tras día, momento tras momento. Solo que durante mucho tiempo no te detuviste lo suficiente para reconocerla. Ahora, a los 62 años, cuando miro mi historia con un poco más de claridad, siento algo que no sentía antes. No es nostalgia, no es arrepentimiento. Es más bien una sensación tranquila de comprensión. Comprensión de que la vida no estaba escondida en algún momento especial del futuro, siempre estuvo aquí, en cada etapa, en cada decisión, en cada día que en su momento parecía común. Y si escuchar reflexiones que nacen después de muchas décadas de vida te ayuda a mirar tu propia historia con un poco más de atención, puedes suscribirte al canal y quedarte cerca. A veces quienes ya caminaron bastante descubren algo muy sencillo. A las respuestas que uno busca durante años, muchas veces no están en el futuro. Están en la forma en que finalmente aprendemos a mirar lo que ya hemos vivido. Yo tardé 62 años en entenderlo, pero al menos ahora puedo decir algo con claridad. Cuando miro mi vida completa, ahora lo veo.